Muy bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Terrera de Argentesting y en esta oportunidad César Daniel Meneses Guevara de Colombia nos va a estar relatando, contando Voy a regalar agüita. todo acerca del camino de JD, del Tester Senior de automatización. César ha estado en nuestros eventos no solamente virtuales, sino también presenciales acá en Argentina y es un gran amigo de la casa y nos pareció oportuno que nos contara su experiencia en cuanto a la automatización. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bien, espero que todos estén muy bien y contento otra vez de estar con ustedes. Ahí va, ahí va. Te voy a pasar el control, César. Yo acordate que cualquier cosa te interrumpo por si hay gente que va entrando, que de hecho ya está entrando gente. ¿Ok? Listo, ok, perfecto. Ahí te pasé el control, César. Perfecto, denme un segundo, voy a compartir. Yo me voy a mutear y si hay alguna persona que quiera hacer preguntas, puede hacerla por el chat. Igualmente al final de esta sesión, César va a estar respondiendo las preguntas que haya. Todo tuyo la sala, César. Y muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, nuevamente buenas tardes. La charla de hoy se llama El Camino Jedi del Tester Senior de Automatización. Es una charla que aborda varios temas desde mi perspectiva y mi experiencia en estos años en la industria. ¿Por qué le quise poner Jedi? Como para darle un poco de contexto a por qué el nombre. Se lo puse porque un Jedi en todo este mundo o este universo ficticio de Star Wars representa los defensores de la paz, tienen un gran poder y sabiduría, y ustedes como futuros tester senior o tester senior que ya son, deben tener mucha sabiduría, una gran fortaleza para los retos y toma de decisiones, así como defender ante todo la calidad. Entonces, este va a ser una charla en la cual voy a contar un poco de experiencia, mi perspectiva, y voy a hablarles acerca de algunos temas, herramientas que todo tester senior debe conocer. Es importante saber que si apenas estás empezando en el mundo del testing o no sabes, no tienes ni idea, no importa, este tema o esta charla es para ti, al igual que si eres un súper experto, también te va a servir porque puede ser, digamos, como un checklist de herramientas, de conceptos, de habilidades que debes desarrollar y así poder darnos cuenta si aún nos falta alguna o si vamos por el camino correcto. Antes de empezar, pues quería contarles que la primera vez que días antes de la primera vez que fue a dar esta charla, que fue hace muy poco, realmente esta es una charla muy nueva, me encontré con una grata sorpresa y es que muchas cosas de las cuales ya había plasmado en la presentación estaban soportadas por o ratificadas por una encuesta patrocinada por Tricentis, que es una plataforma de pruebas empresariales, es decir, provee herramientas comerciales de prueba, así como algunas herramientas open source como Test Project, que es una plataforma de automatización para pruebas en end, SpecFlow, que es, digamos, el Cucumber en .NET, y Flood, que proporciona herramientas de carga y es open source. Entonces, fue bastante interesante, como les mencionaba, encontrar que de todo esto que ya había plasmado y les voy a hablar, existía, digamos, un soporte acerca de una encuesta que fue hecha a nivel mundial. Ahí en la gráfica o en la PPT pueden darse cuenta, digamos, los porcentajes de personas a las que fueron consultadas en los diferentes continentes. Y bueno, por eso quise anexarlos como para darle un mayor soporte. Y bueno, empecemos. Antes de empezar ya con el camino como tal, en este viaje que vamos a emprender,
pues todos vamos a necesitar algunas provisiones o unos souvenirs o un equipaje que debemos llevar o que llevamos durante todo el viaje. Para mí esos son los pilares transversales que todo tester debe tener. Entre esos tenemos, primero que todo, no ponernos barreras, porque si estamos empezando, no podemos decir, sin antes empezar, me rindo, no puedo, esto es muy difícil. No, lo primero es evitar ponernos esas barreras que muchas veces nosotros mismos nos ponemos. Lo segundo es ser profesional en lo que hacemos, tener ética. Digamos que el profesionalismo debería abarcar tanto lo ético como lo moral, pero quise hacer un énfasis en lo ético porque como futuros tester senior, como futuros líderes de QA, de certificación, de pruebas, vamos a encontrarnos con ciertos retos, con ciertas presiones que a veces nos empujan o nos quieren empujar a hacer cosas que no debemos o que está en contra de nuestra ética. Entonces es fundamental tener esto. Práctica, y desde ahora hasta el final siempre práctica, porque la práctica hace el maestro, ¿no? Entonces, entre más practiquemos, mejor vamos a hacer. Y sobre todo, tenemos también que mejorar en nuestras habilidades blandas. Y para eso quiero ilustrarlo a través de una gráfica de interacción de roles que la pueden encontrar en el libro de Agile Testing, que me parece muy importante y nos ayuda a ilustrar un poco el por qué necesitamos estas habilidades blandas. Por un lado, como lo acabo de mencionar, muchos vamos a empezar a ser referentes en nuestros equipos. Cuando empecemos a tener este seniority, vamos a ser líderes, vamos a ser managers de pruebas. Entonces, es importante. Aparte, independientemente de esto, vamos a, como lo muestra la gráfica, a tener siempre una gran interacción, tanto con programadores como expertos del dominio, expertos del negocio, y muchas veces ellos tampoco conocen bien lo que quieren. Entonces es importante tener un liderazgo, trabajar en equipo, tener sobre todo una muy buena comunicación para tener una comunicación asertiva tanto con los programadores como con los expertos de dominio, para tanto manifestarle a los desarrolladores que se ha encontrado dónde podemos mejorar temas de calidad, como a los expertos ayudarles a darles ideas que ayuden a hacer una transformación en pro al aporte de valor al software que se está construyendo. También menciono algo de persuasión y va muy de la mano. Ahora más adelante vamos a tocar una pequeña parte de Agile Testing y vamos a comprender un poco de por qué les digo que hay que tener persuasión, saber comunicar con las personas del negocio para ayudarlos a que encuentren el software que realmente le va a aportar valor a su negocio. Empecemos el camino. Si no sabes nada o si ya sabes, creo que todos vamos a estar de acuerdo que lo primero es tener unas muy buenas bases. ¿De qué hablamos? De una base teórica. ¿De qué? De pruebas. Si vamos a entrar en este mundo, si ya estamos, lo mínimo es saber qué es un test, cuáles son los tipos o clasificaciones de pruebas. Sabemos que si hay pruebas unitarias, hay pruebas de integración. Quizás no necesariamente tienes que tú saber construir todos estos tipos de pruebas porque son muchos. Unitarias, integración, de componente, de aceptación, end-to-end, de performance, de seguridad, de contrato, en fin. Pero es importante saber que existen y entre más conozcas y sepas cómo hacerlas mejor, te va a dar mayores skills, mayor experiencia. Conocer los enfoques de prueba, caja blanca, caja negra, la pirámide de pruebas es sumamente importante, ya que es yo diría así, una guía gráfica que te muestra la granularidad de pruebas que tú debes tener en un software. Hay software a que le aplican todas, algunos que no les aplican todas, entonces, pero es muy importante conocerlas y saber para qué sirve y cómo nos puede aportar.
Obviamente no hay una bala de plata en esto del software, entonces no quiere decir que la pirámide sea tu solución a todo, pero sí es una muy buena guía. Importante, el diseño y estrategia de pruebas, entonces saber todas estas técnicas de caja blanca, caja negra. Si van a hacer automatizaciones, muchas veces ustedes van a trabajar en entornos como de caja negra, pero ahorita con todo esto del Agile Testing, tienen que aportar más, entonces es importante también conocer temas de caja blanca para cuando tengan que tener diálogos con los desarrolladores, con los programadores y para aportarles un poco a esos casos de pruebas que ellos hacen en pruebas unitarias o pruebas de componente, es útil. Y bueno, y a medida que tú avances, tienes que comprender qué es un plan de prueba, qué es un caso de prueba, y la recomendación a todo es leer referentes, leer a personas como Martin Fowler, como Robert C. Martin, como Janet Gregory, Lisa Crispin, Mike Cohn, en fin, todas estas personas que escriben acerca de pruebas y también tienen referentes regionales de su país, de Latinoamérica. Es importante que los sigan, que los lean y si tienen la oportunidad de interactuar con ellos, también de hacerles preguntas porque eso les va a ayudar a enriquecer sus conocimientos. Como segundo paso, ya cuando tú tienes unas bases sólidas de qué es lo que vas a hacer, de qué estás haciendo, pues si vas a automatizar, que es hacia donde tiende ahora la industria, obviamente quiero hacer una aclaración, las pruebas manuales no van a desaparecer, pero ya en gran medida o la mayoría se tienden a automatizar, entonces es importante conocerlos. Entonces ya es un momento, ya sé la teoría, ya yo sé a generar una estrategia, un plan de prueba, sé diseñar mis casos, entonces necesito ya empezar a plasmar eso en una automatización. ¿Qué necesitamos? Aprender un lenguaje de programación. ¿Cuáles les recomiendo yo? Java, digamos aquí en Colombia la industria mueve mucho en Java, pero sé que a nivel de Latinoamérica y en Europa también tengo conocidos, por ejemplo en Alemania, y utilizan mucho Java con Serenity BD, que vamos a hablar de ello más adelante. Entonces digamos que es un lenguaje interesante para empezar a automatizar, hay mucha documentación. Mi segunda recomendación es JavaScript por el tema de todos estos nuevos frameworks que están saliendo, entonces va a ser muy interesante y muy importante conocerlo para poder, en dado caso, migrar a estos nuevos frameworks de una forma sencilla o empezar a implementarlos. Ya estamos hablando de Serenity.js, entre otros. Ahorita también vamos a hablar de Cypress. Entonces, todos estos nuevos frameworks de nueva generación se trabajan mucho o vienen para JavaScript, entonces es importante. Como tercer lenguaje que les recomiendo es Python. Es importante, y aquí sí quiero aclarar, no es aprender solamente la sintaxis del lenguaje, porque eso cualquiera, pero si tú quieres ser senior, debes comprender el paradigma. Entonces yo debo comprender cómo se diseña en programación orientada a objetos, cómo trabajo con programación funcional para tratar de sacarle el mayor provecho, la mayor eficiencia, reutilización, en fin, con el ánimo de mejorar nuestro código cada vez. Recomendación que no está en la PPT, pues una recomendación es lean código. La mejor forma de ser mejor codificando es leyendo código. Es decir, estoy aprendiendo a automatizar. Sé de alguien que tiene publicados ejemplos de automatización en GitHub. Busquen esos ejemplos, léanlos, vean qué hace esa persona, cómo lo hace, y es una buena recomendación para que aprendan y tomen mayor skill al momento de aprender un lenguaje de programación. Y bueno, aquí digamos que coincidió mucho lo que yo tenía planeado con lo que les mencionaba al comienzo, que era esta encuesta. Me sorprendió gratamente que coincidía exactamente, no solo con los tres primeros, sino con el orden. Entonces, bueno, les muestro aquí para que haya un mayor sustento de por qué les recomiendo estos lenguajes, porque se utilizan
en su mayor medida y de esa forma en todo el mundo. Ya sabemos programar, ya tenemos la teoría de pruebas, ya es hora de que empecemos a automatizar nuestras pruebas. Para esto es necesario tener un set o usar un set de herramientas que nos ayuden a esto. Aquí les muestro, digamos, las principales desde mi punto de vista, como son Selenium. Selenium tiene soporte para múltiples lenguajes, no solamente los que les mencioné, sino mucho más. Usar también herramientas como Serenity BDD, que te permite generar reportes bastante interesantes, con bastante información, pero que por debajo, por decirlo así, imagínense un carro, entonces debajo del capó, donde está el motor, es Selenium. También tiene integración con Appium y es muy interesante. Y también les quiero traer a colación nuevos frameworks que están sonando mucho, como es Cypress y como es Serenity.js. Entonces son frameworks que sí o sí tienen que aprenderlos, así sea por cultura general. Digamos, desde mi punto de vista o desde donde estoy yo ahora, a mí casi no me toca, como diría uno, tirar código, ¿no? Pero sí me toca hacer mucha revisión de código y en ocasiones me toca sugerir y estar haciendo auditorías en cuanto a código. Eso no quiere decir entonces que ya yo no voy a aprender. Como van a ver más adelante, ese es un punto importante en el seniority. Tienes que estar en un constante aprendizaje. Entonces, así ahora no vayas a usar Cypress, por ejemplo, o Serenity.js, es importante que empieces a leer del tema, que hagas un par de ejemplos, porque quizás ahora no lo vas a usar, pero en un año, 6 meses, 2 años, puede que la vida te dé una vuelta y caigas, entonces no vas a empezar de cero, vas a tener una base y la curva de aprendizaje va a ser mínima y eso hace que también te dan con mayor seniority. Pero no es solamente pues porque te las sabes todas, sino porque has tenido un proceso de aprendizaje y es bueno detectar estas herramientas que tienen potencial. ¿Para qué? Para tampoco desgastar mi tiempo aprendiendo 1000 herramientas, cuando de las 1000 detectamos que 1, 2 o 3 tienen potencial, entonces es interesante empezar a estudiarlas. Son como los frameworks recomendados. Aquí también podemos ver una información de estas encuestas acerca de las herramientas utilizadas. Pueden observar que está Selenium, TestEngine, Appium, Cucumber, JUnit, en fin. Por lo general, en las automatizaciones no se trabaja con una sola herramienta, sino con un conjunto de herramientas. Entonces, en la mayoría están aquí. Por ejemplo, en Java suele uno trabajar ya sea con TestEngine o con JUnit acompañado de Selenium o acompañado de Serenity BDD. Y bueno, ahí también está Cucumber, Appium. Entonces uno puede hacer un mix de herramientas. Es importante empezar a detectar cuáles son esas herramientas, estudiarlas. Siempre me hacen una pregunta, pero ¿por dónde empiezo? Sencillo. Si encuentras un buen tutorial corto, hazlo. Pero independientemente de eso, siempre remitirlos a la documentación oficial. Son muy pocas las herramientas que no tienen buena documentación oficial. Entonces, Selenium hace poco mejoró mucho la página y su documentación está bastante interesante. Lo mismo ocurre con Cucumber, Serenity BDD, Cypress, JUnit, Serenity.js. Entonces son herramientas que la documentación oficial es muy, eh, muy interesante. Entonces, si quieres aprender, remítete a la documentación oficial. Obviamente, si después tienes la posibilidad de hacer un curso, de ver un tutorial, hazlo, pero siempre enfócate mucho en la documentación oficial. Aquí tengo una pregunta. No sé si las leo
o seguimos y al final las respondemos? Voy a dejarla y mejor al final, si les parece. Ya estamos automatizando porque ya conocemos un lenguaje, conocemos las técnicas y conocemos las herramientas. ¿Qué vendría ahora? Bueno, ahora tenemos que versionar ese código, versionar estas automatizaciones, y en la industria el sistema de control de versiones que más se usa es Git. Ahora, para el manejo de Git o para el manejo de las versiones hay algo que se llama modelo de ramificación. Entonces es importante que los conozcan, sus principales modelos o que más se están usando últimamente o en la industria últimamente, no porque realmente tienen años estos modelos, sino que en la industria los que más se usan son Git Flow y Trunk. Mi recomendación, empiecen por Git Flow y cuando pasen a Trunk se van a dar cuenta que Trunk es más sencillo. Pero digamos así que Git Flow se recomienda más para proyectos donde hay personas o el grupo de analistas o desarrolladores no tienen el suficiente seniority, entonces se recomienda usar Git Flow porque tiene, digamos, más un control, un sistema de revisiones más riguroso y por ende, digamos que hay una revisión y evitan menos errores que Trunk, que es un poco más flexible en el sentido de que hay menos sistema de ramas y las ramas son muy cortas y se suelen integrar constantemente. Entonces se suele preferir para equipos con mayor seniority. Pero es ideal que aprendan ambos, que los van a necesitar en la industria. Ya estás automatizando, ya estás versionando, pero es muy importante que ustedes empiecen a comprender que ustedes están haciendo software. Ustedes se convierten en desarrolladores. Porque a veces uno le pregunta, ¿tú haces software? No. Y entonces, ¿qué es la automatización? Eso es software. Eso es software. ¿Que tiene un fin diferente? Sí, porque el fin del software que estamos construyendo es probar otro sistema, que es el que va a salir a producción y va a estar de cara al cliente. Pero eso no le quita que nuestra automatización sea un software, por lo cual aplican las buenas prácticas de programación, que es algo, digámoslo aquí, que realmente marca el señor. Porque el sistema de versiones lo tienes que hacer, pero es más sencillo aprender cómo es el manejo de Git que aprender las buenas prácticas que se aprenden leyendo y sobre todo practicando. Cuando hablo de lectura, hablo tanto de los referentes como de leer código y en la práctica de programar mucho. Entonces, hay que programar, hay que practicar. ¿Cuáles son las buenas prácticas que les recomiendo? Hay muchas. Inicialmente, los principios SOLID, como van a ver ahora, son fundamentales. Se aplica tanto a paradigmas de programación orientada a objetos, ya que es un pilar de la programación, o son los principios fundamentales de la programación orientada a objetos, como en lenguajes como JavaScript o lenguajes funcionales, también algunos principios o todos se pueden empezar a aplicar, no de la misma manera, pero sí con una variación interesante. Tenemos el concepto de keys, es como hazlo simple, entonces como no complicarse a la hora de construir software, pero eso se gana con la experiencia. Entonces por eso desde el comienzo les digo, una clave del seniority es practicar mucho, no repetir, va muy ligado a los principios SOLID. Como esto es software, también le aplican los principios de diseño, entonces, o los patrones de diseño. Es importante que lean sobre patrones de diseño. En las automatizaciones se usan mucho patrones como strategy, patrones creacionales como builder, como factory, en ocasiones singleton. Entonces es importante que los conozcan para que tengan una base de código saludable, sea fácil refactorizar, sea fácil, bueno, realmente la refactorización te lleva a que
sea un código saludable, pero sea fácil, digamos, modificar la estructura interna, agregar nuevas funcionalidades. Otro punto importante son los patrones de automatización, que nos ayudan a darle una estructura y un orden importante a nuestros scripts o a este software de pruebas o estas automatizaciones que vamos a construir. Y bueno, Clean Code es algo importante que te va a ayudar a tener una base de código saludable, que te va a ayudar al momento de agregar nuevas funcionalidades o nuevos scripts de automatización, de entender tu código, de hacerlo mantenible, lo mismo que refactoring. Y esto a la larga se traduce en dinero. Un software que sea fácil de evolucionar, de crecer, te ahorra dinero porque en menos tiempos tienes más. Entonces, las buenas prácticas son muy importantes. Y yo creo que aquí marca un antes y un después en el seniority. Por eso quiero como recalcarlo mucho, porque lo que yo he visto en todos los años de experiencia es que muchas personas programan, muchas personas saben, y cuando hablo de programación hablo a nivel general, tanto tester como desarrolladores como tal o programadores, cualquiera o muchos programan, muchos manejan sistemas de versiones, pero muy poco aplican buenas prácticas de programación. Entonces, esto es lo que te pone un pie en el seniority. Eso es muy importante. Y créanme que esto se gana leyendo, porque hay mucha buena documentación, muy buenos libros acerca de todos estos temas, pero hay que leer bastante y sobre todo practicarlos para poder interiorizar todos estos conceptos. De antemano, vuelvo a los pilares, no poner barreras, esto no es sencillo. Sencillo es pasar las diapositivas rápidamente, complicado interiorizar esto. Entonces, es ese mensaje. Hay un esfuerzo, pero sin esfuerzo no se consigue nada, ¿no? Entonces, no se pongan la barrera y desde acá, desde alguien que no se la sabe todas, pero que ha leído sobre estos temas, decirles, tranquilos, si a la primera no se comprende. Hay conceptos, como diría uno por acá, muy volados, hay conceptos que los aterrizas leyéndolo una, leyéndolo dos, leyéndolo como 3 veces y haciendo 1 o 2 o 3 o varios ejercicios. Entonces es importante que tengan esa conciencia y no crean que es sencillo. No es sencillo, pero tampoco es imposible. Y si se lo proponen, lo consiguen. Para eso es esta charla, es una guía, como que se lleven cuáles son los pasos que tienen que dar, recomendarles algunos temas y por ahí empezar. ¿Por qué les digo? Porque ahí empezar. Cuando ustedes empiecen a socavar en todos estos temas que están viendo ahí, cuando empiezan a leer, por ejemplo, artículos de Martin Fowler, tú lees un artículo de Martin Fowler y te toca leer al final 4, 5, 6 artículos más, porque hay muchos enlaces. Y con un artículo, por ejemplo, de refactoring, te vas a encontrar por allá que hay un enfoque de arquitectura evolutiva, o te termina mandando por allá a un link que te está hablando de deuda técnica, y entonces con un tema empiezas a ver cómo se entrelaza refactoring con TDD, con integración continua, con un montón de cosas. Entonces, tampoco es que te dejes abrumar, son muchas cosas, pero de a poquito, comiéndose una cosa a la vez, pero con los pies en la tierra, sabiendo que no es sencillo y que a veces hay que leer varias veces y hacer varias pruebas. ¿Por qué lo digo? Para evitarte la frustración. Porque si te digo, no, eso lo lees, lo lees y ya lo captas, te puedo estar diciendo mentiras porque hay conceptos que no. Entonces, y me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente, hasta los mismos autores. Entonces, no te frustres, es el mensaje que quiero darte. Hay muchos temas, entonces esto es un camino lento. Uno no llega a un seniority o todos llegan a un seniority de un día para otro, es un camino. La invitación es a que empieces a darlo y si vas en la mitad es a que no te quedes y sigas caminando hacia adelante
y empieces a ver una cantidad de temas interesantes que un tema te lleva a otro. Y digamos, aquí les quiero contar algo. Hace poco, pues yo he estado metido mucho en temas de Clean Code Refactoring de hace mucho tiempo, pero hace poco estaba leyendo precisamente unos artículos de Martin Fowler y es una locura como desde un solo concepto te lleva a otros conceptos como integración continua, que ahorita lo vamos a tocar, y para los que ya saben, uno dirá integración continua, refactoring, de pronto de primerazo o de primera impresión no te encajan y al final te das cuenta que un término o una práctica te lleva a otra y cómo se engranan entre todos. Pero con calma, muchachos, es la invitación. No se frustren, hay bastante trabajo que hacer, pero lo importante es que empiecen y no desfallezcan. Sexto punto, sexto pasito, son 10. Ya vamos por la mitad. Una disciplina. ¿Qué es una disciplina? Es un conjunto de pasos que sueles realizar para obtener un fin. En este caso, ¿cuál es el fin? El software, ya sea una aplicación o una automatización. En automatización se usa mucho BDD, pero eso no quiere decir que sea exclusivo para hacer automatizaciones. Como lo dije, son disciplinas de desarrollo de software. Entre esas tenemos TDD, BDD. La que usan regularmente los programadores es TDD, desarrollo guiado por pruebas, donde empiezan con pruebas unitarias y a partir de ahí van construyendo el diseño de sus aplicaciones. En el ámbito de las automatizaciones, la disciplina que más conozco, que más he visto que se usa es BDD, que se llama o que es desarrollo guiado por comportamiento. Para las diferentes prácticas existen herramientas que te ayudan o que te dan un soporte a nivel del lenguaje, pero digamos que la disciplina también lleva a interiorizar prácticas. Entonces, en TDD tenemos JUnit o Test Engine, que son marcos de pruebas o framework de pruebas que te dan un entorno de ejecución controlado y a partir de ahí, como mencioné, hacen sus pruebas unitarias que le dan paso para que ellos empiecen a diseñar su sistema. En certificación tenemos BDD y tenemos herramientas como Cucumber y JBJ. La recomendada es Cucumber. A pesar de que JBJ es más viejita, por decirlo así, Cucumber tiene una gran base de seguidores, por decirlo así, o una gran vasta comunidad, por lo cual es una de las recomendadas, porque eso es una de las cosas importantes que necesitamos conocer al momento de seleccionar una herramienta, es que si yo me consigo o tengo un error, ¿qué hago? ¿Quién me va a ayudar a solucionarlo? Entonces, si es una herramienta que tiene una gran comunidad, va a ser más probable que alguien en algún lugar del mundo haya solucionado ese problema y te ahorre mucho tiempo. Entonces, la disciplina recomendada es BDD. No me quiero enfocar, no voy a gastar mucho tiempo en BDD porque con BDD podemos hacer otra charla completa, pero es una disciplina muy interesante y la herramienta recomendada es Cucumber. Bueno, aquí también les puedo mostrar qué concluyó la encuesta acerca de estas herramientas. Entonces tenemos a Cucumber, SpellFlow, y SpellFlow, como lo dije al comienzo, es una herramienta, o mejor dicho, es Cucumber, pero para .NET. Tenemos también herramientas como Serenity BDD, JBJ, Jasmine, que son populares, que se escuchan. Muchas veces, o yo en particular, utilizo Serenity BDD, que puede integrarse tanto con JBJ como Cucumber. Obviamente, yo sí utilizo Serenity BDD con Cucumber. Cypress también tiene integración con Cucumber. Es importante. Cucumber es una herramienta clave, se está usando mucho, entonces es súper recomendada para que empiecen a estudiarla. Pero
Antes es importante que sepan qué es BDD, porque ¿cómo voy a aprender yo una herramienta para hacer algo que no sé, ¿no? O que no tengo las bases. Ese es otro consejo importante. Siempre vayan a la base de lo que quieren aprender. Entonces, si Cucumber es una herramienta que nos da soporte para realizar BDD, entonces lo primero que yo tengo que saber es qué es BDD. ¿Ok? Rapidito, BDD es una disciplina, es decir, un conjunto de pasos que yo suelo hacer para conseguir algo. En términos más fácil de comprender, es una disciplina que lo que intenta es desbloquear esa comunicación entre personal de TI y personal de negocio a través de un lenguaje ubicuo, un lenguaje común que lo soporta un sistema de reglas gramaticales conocido como Gherkin que te da ese soporte. Lo puedes usar, lo puedes integrar con Cucumber y es interesante. No me voy a extender más. Cualquier cosa, si les quedan algunas dudas, apúntenlas y ahorita ya casi vamos a finalizar la presentación y yo con gusto contesto todas las preguntas. En este punto, ya que tenemos todo este conocimiento, es importante aprender sobre ágil. Ágil no es velocidad, no es más rápido, hay que dejar eso claro. Entonces es importante conocer qué metodologías ágiles hay, cuál es su fin, su core, su núcleo, su razón de ser, que es muy importante, sus principios. Una de las principales metodologías es Scrum, pero hay muchas. Está XP, que digamos que fue, o programación extrema, que fue, digamos, algo disruptivo en la década de los 90, que fue principalmente la que empezó a romper todos esos esquemas que antes enseñaban en muchos ámbitos, por ejemplo, en la arquitectura de software. Entonces, es muy importante que conozcan acerca de ello. Les pongo Scrum porque la mayoría de la industria está trabajando con ella, pero eso no quiere decir que no existan otras como XP, como Crystal, etc. Y nosotros para testing ya hay un libro que habla sobre Agile Testing, me parece muy interesante, no lo he terminado de leer, quiero aclarar, pero sí he leído gran parte. Tiene conceptos muy interesantes, como el concepto de Whole Team o todo el equipo. Es muy sencillo, es todos somos responsables de la calidad. Cuando hablamos de todo, es todo. No solamente el equipo de QA o el equipo de certificación, sino que involucra tanto analistas funcionales, programadores, el cliente, todos hacemos parte de la calidad. ¿Por qué? Porque la calidad debe nacer con el software, ¿no? No se la añadimos al final, como pasa en la mayoría de proyectos, sino que debe nacer con él. Aunque ustedes no lo crean, porque en mi experiencia particular, hoy en día hay muchos proyectos que hablan de agilismo, de agile, pero solamente lo tienen de nombre o como apellido, pero no son ágiles, no son agile. Entonces, como les decía, aunque no lo crean, agile o el agilismo lo soportan mucho esto, las buenas prácticas. Refactoring, clean code, patrones, todo eso soporta a esto. Si quieren aprender mucho de dónde nació todo esto, lean mucho sobre XP. XP es interesante. Ken Beck, Robert C. Martin, hablan mucho de esto. Ahora es el boom de Agile, de Scrum y de todo esto, pero realmente hay un componente muy técnico de fondo que se perdió, está perdido. Bueno, no voy a entrar a hablar de Agile, sería muy chévere tener luego un panel o algo sobre esto, pero se perdió mucho ese componente. En Whole Team y Agile Testing, para enfocarnos nuevamente, me desenfoqué algo. Es importante primero que lo que nos dice Agile Testing es que hay que cambiar la perspectiva, ¿cierto? O Agile Testing tiene una perspectiva diferente a lo que es el enfoque tradicional, porque
El enfoque tradicional tenía o estaba muy ligado con el cumplimiento de requisitos. Ahora, Agile Testing está centrado en el valor comercial y entrega de calidad. Entonces, ahí hay algo interesante que son como las pruebas, unas pruebas que se le hacen a la aplicación eh, con el ánimo de obtener o de hacer críticas constructivas con el ánimo de aportar mayor valor a la entrega y de mayor calidad y buscando lo que realmente es importante para el cliente. Por eso vuelvo a los pilares cuando hablaba de buena comunicación, trabajo en equipo, porque ahora que todas las empresas quieren ser Agile Testing, quieren tener Agile Testing, pero descuidan los componentes técnicos que soportan el agilismo como tal, entonces es complejo. Por eso yo les doy todas estas recomendaciones. Con el tema de estas pruebas críticas, tienen que llevar a nosotros como analistas de prueba, como automatizadores, a comprender muy bien lo que quiere el cliente. Por eso hay que tener buena comunicación, ser persuasivo, para interiorizarlo y poder darnos cuenta si lo que está pidiendo el cliente no es lo que realmente necesita y de alguna forma hacérselo ver y que de pronto esta persona obtenga mayor valor o este negocio. Entonces, es importante que conozcan qué es Agile, que sepan que hay un componente técnico muy grande que se perdió, o sea, desde mi punto de vista se perdió mucho. Si yo voy a los encuentros de Agile, que tengo años, desde el 2016 o antes, y desde el 2010, 2011 estoy con estos temas, hay muchas charlas, pero no tocan temas técnicos. Y al final, quien hace el software, pues somos personas que nos toca endudarnos las manos, por decirlo de alguna manera, o meter las manos en el código, y eso tiene un componente altamente técnico. No es solamente tener post-it, no es solamente manejar un buen Canva, no es solamente manejar un buen tablero, unas buenas métricas, sino que quien realmente hace que el software sea fácil de mantener, sea fácil de introducir nuevas funcionalidades, sea fácil de corregir, es unas muy buenas prácticas técnicas que se han perdido. Octavo punto, un boom, hace mucho rato se habla de ello, y es DevOps. No quiero enredarnos con otros términos que han empezado a aparecer, DevOps, y un montón de cosas. No, DevOps, voy a dejarlo así. Es importante que entiendan que DevOps es un modelo de trabajo cooperativo entre desarrolladores y operaciones, así de simple. Es lo inicial que tienen que comprender. Luego, a medida que ustedes lean y lean y lean, se van a dar cuenta de que existe un montón de cosas, pero no nos podemos estrellar. No, hay que empezar de a poquito, como les decía. DevOps es algo que impulsa mucho la automatización. Si bien es cierto que no todo se puede automatizar, DevOps empuja a que todo lo que se pueda automatizar, lo automaticemos, porque vamos a obtener beneficios como velocidad, entrega más rápida, mayor confiabilidad. ¿Por qué? Porque está automatizado, se puede repetir. No lo hace un componente humano, una persona, no llamarlo componente, una persona que si hoy llegó contento y llegó bien, lo hizo todo bien, pero al otro día si llegó de mal humor, de mal genio, peleó con la mujer, peleó con el marido, peleó con los hijos, se le pinchó el carro, cualquier cosa, llegó de mal humor, o está distraído pensando en la serie, en la película, en lo que sea, y pasó algo. Entonces, digamos que ahí hay algo importante. Entonces, agrega confianza, agrega escalabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Y hay algunos pilares importantes. No me voy a centrar hoy en los pilares, que ya llevamos bastante tiempo, para que al final tengamos tiempo para, valga la redundancia, para resolver dudas que siempre hay. Lo que sí les dejo un par de herramientas que se usan mucho en la industria, que si bien algunas son propias y ayudan o atacan a algunos de los pilares
de DevOps. Otras son herramientas que se usan mucho para mejorar todo este tema o que engranan muy bien en todo lo que tiene que hacer DevOps. De estas herramientas tenemos Jenkins, tenemos Azure DevOps, que es una plataforma de Microsoft que tiene bastantes cosas. Jenkins, digamos que tiene menos cosas, pero se le pueden crear plugins, se puede extender y es open source y usada a nivel mundial. Tiene mucho auge y es gratis, open source, es free, entonces es una buena elección. Docker, Kubernetes, entonces son herramientas que así tú no te vuelvas el mayor experto, es interesante e importante que las conozcas, sepan para qué sirve y si puedes hacer 1 o 2 ejercicios, perfecto. Eso te da la base para entablar cualquier conversación cuando te toque, o al menos cuando estés en una conversación no estar perdido y saber de qué están hablando. Y en el momento en que realmente te toque trabajar, si ya hiciste muchos cursos y te volviste un experto, perfecto. Si no, al menos vas a tener la herramienta, como dije anteriormente, para que esa curva de aprendizaje sea mínima y puedas enrolarte en todo esto. Ya toda la industria, la mayoría de la industria está apuntando mucho a DevOps y usa muchas de esas herramientas que te acabo de mencionar. Noveno, toda automatización es software y por ende, por un lado, necesita datos y por el otro, dependiendo de la automatización, puedes tener la necesidad de consumir un servicio, consumir una base de datos. Entonces es importante que conozcas acerca de esto. Por ejemplo, en los temas de servicios, saber qué es un servicio REST, qué es un servicio SOAT, qué herramientas sirven para consumir un servicio, al menos como un cliente, como Postman, como REST Assured, como Insomnia. Y para qué sirven todas estas herramientas. Y como base de datos, también conocer qué es una base de datos relacional, qué es una NoSQL, qué tipo de bases de datos relacionales existe. Ejemplo, está PostgreSQL, Oracle, MySQL, NoSQL tenemos a MongoDB, DynamoDB, hay muchos tipos de bases de datos, pero lo mínimo es que conozcas acerca de ellas y que empieces a hacer pequeñas prácticas con ellas. Realmente, instalar una base de datos, por ejemplo, Postgres es lo recomendado porque es open source, no tienen que tener licencia como Oracle. Es más sencillo, instalas Postgres, empiezas a aprender sobre SQL, creas una tablita, haces consultas en SQL, luego empiezas, si estás aprendiendo con Java, cómo hago una conexión de base de datos con Java. Y es eso, es que empiecen, es que sepan por dónde tienen que guiarse. Es importante conocer sobre servicios web, sobre bases de datos, sobre patrones, aunque eso entra en las buenas prácticas, sepan que hay patrones para acceder a datos. Pueden usar un DAO, pueden usar un repository y pueden que existan otros, entonces es importante que lean acerca de eso. Pero es importante porque las automatizaciones hoy en día suelen consumir servicios, suelen consumir bases de datos, ya sea para hacer verificaciones o ya sea para obtener datos, para hacer verificaciones o para pues, su funcionamiento normal. Como último punto de este viaje es que el seniority, como lo mencionaba antes, es no quedarse quieto, es seguir creciendo. Y más en esta industria que todos los días sale algo nuevo. Entonces, hasta el punto 9 es lo base que tienes que aprender y con eso, entre más aprendas de esos temas, entre más practiques, mayor seniority. Pero el paso siguiente es seguir aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Primero, investigando qué cosas nuevas hay. Seguir aprendiendo sobre nuevos frameworks. Si sabes web, aprender sobre mobile.
sobre móvil. Si sabes web, aprender sobre pruebas para APIs. Si sabes de APIs, aprender para web. Si sabes de mobile, aprender para web. Por eso las pongo ahí. Es decir, si ya yo estoy cómodo, ya me volví un experto en web, bueno, no me puedo quedar quieto. Puedo empezar a preguntar, a estudiar sobre mobile, sobre APIs, sobre performance, sobre seguridad, sobre cloud, sobre machine learning. Entonces, es no quedarse quieto, es seguir creciendo, es saber que hay un montón de cosas que yo solo lo que les muestro es la base, es lo mínimo que tienen que aprender, que tienen que estudiar, que tienen que profundizar para tener un seniority, para volverse senior, pero para seguir siendo senior tienen que seguir creciendo, porque ustedes pueden empezar el camino hoy, aprenden todo dentro de 6 meses, un mes, un año, o el tiempo que les lleva a aprender todo eso, dicen, bueno, ya hoy sé todo esto, tengo un seniority. Pero si te quedas ahí con lo que sabes, un mes, 2 meses, al tercer mes, ya estás atrasado con la industria. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, todos los días sale algo nuevo. Todos los días hay que investigar algo. Y a veces, ni siquiera es aprender algo nuevo, es aprender algo que existe desde 1960, 1950, pero hasta ahora me entero. Y créanme que hay muchas cosas. Y principalmente en las prácticas técnicas, hay muchas cosas que vienen de hace muchos años, de los 80, de los 70, de los 60, de los 90, que hasta ahora, socavando lecturas, leyendo y leyendo, es que me di cuenta que eso existía desde hace 20, 30, 40, 50 años y hasta ahora me entero. Entonces, es seguir creciendo, seguir investigando. Y recuerden, no hay límites, los límites nos los ponemos nosotros. Les quiero contar, digamos así, mi camino rápidamente. Entonces, aquí está lo más relevante para mí en lo que llevo hasta ahora de carrera. Hay otras cosas que yo he mirado, pero lo más relevante para mí es esto. Este es mi camino. Empecé con Java, luego aprendí JavaScript, luego PHP, luego me metí en esto de las bases de datos con Postgres, aprendí las primeras buenas prácticas que fueron algunos patrones de diseño, estuve trabajando con Ruby como metodología de desarrollo, luego aprendí algo sobre XP, luego sobre Scrum, luego en mi primera experiencia laboral trabajé con una plataforma uruguaya que se llama Genexus durante muchos años y durante el aprendizaje, que fue bastante de Genexus, digamos que aquí fue donde mi carrera, o donde hubo un antes y después en mi carrera, que fue cuando aprendí un segundo, y para mí fue una de las mejores cosas que he aprendido, que fue una muy buena práctica de programación, que está en torno a lo que es Clean Code. Desde que yo aprendí Clean Code, creo que o leí sobre eso y me empecé a meter en el cuento de Clean Code, muchas cosas mejoraron. Trabajé con Android, base de datos MongoDB, pero vean, y es importante recalcar esto, que vean que hasta ahí, ¿cómo hacía pruebas yo? En ningún lado, en ningún momento he dicho algo de pruebas. Las hacía todas manuales. Y encontré que existía JUnit. Encontré luego que existía algo que era TDD. Si se dan cuenta, es puras cosas de desarrollo, porque los que no me conocen, o para los que no me conocen les cuento, yo estuve muchos años como desarrollador, como arquitecto de software, y en los últimos 3 años, por cosas del destino, terminé aquí en todo esto del mundo del testing y ya llevo 3 años en esto. Pero tengo una experiencia detrás de lo que les estoy mostrando. Luego estuve con temas de seguridad, de OWASP, luego salió todos estos temas de Node.js y también me metí en el cuento. Y vean que aquí empecé con Git a versionar después de muchos años.
¿Por qué lo muestro así? Porque lo que les acabo de mostrar en esos 10 pasos es como la reorganización que yo creo que es como la forma correcta de que ustedes puedan ir aprendiendo estos temas. Vean lo que yo los aprendí como en desorden a medida que me iba enterando. Luego estuve con temas de Jenkins, de C#, de Xamarin. Consejo, aprendan todos los lenguajes de programación que puedan. Si se dan cuenta, aquí yo he trabajado con Java, JavaScript, PHP, Node.js, aunque no se trabaja con JavaScript, C#, eh, Java para Android, Xamarin, que también es con C#. Entonces, es eso. El señor tiene un hambre voraz por el conocimiento. Eso es lo que lo diferencia de cualquiera. Y es un hambre por seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Luego estuve con temas de Spring, de Postman, de Docker. Digamos que después de Docker fue donde ahí se partió mi carrera y dije, bueno, pasé a temas de coach técnico en el ámbito de certificación, en todo lo que tiene que ver también con transformación de manual a automatización en empresas sumamente grandes de más de 500 analistas de prueba. Toda esa transformación cultural fue aquí en esa transición donde está Selenium en adelante. Y vean que tengo aquí temas de Selenium, de Serenity BDD, Cucumber BDD, Appium, Azure DevOps, AWS, Serenity JS, Cypress, y sigo aprendiendo. Esto es con el ánimo de decirles, muchachos, es seguir aprendiendo, es seguir con ese hambre de conocimiento que te lleva a tener ese seniority. Y por último, pues aquí les plasmo, digamos, todo el camino en una bonita imagen que pueden encontrar en mis redes sociales, principalmente en mi página o en mi cuenta de Instagram que se llama TechCodeTest, que es una cuenta aparte de la personal donde trato de consolidar toda la información o publicar bastantes posts acerca de programación, acerca de buenas prácticas, acerca de automatización, de testing. Entonces, ahí tienen mis redes sociales, TechCodeTest, que es como la enfocada a nivel profesional, y en las demás redes sociales, en la personal, también me pueden conseguir como cdaniel200, ahí lo pueden ver. Y en GitHub, con ese mismo usuario, pueden buscar mi perfil y empezar a revisar varios ejemplos. Principalmente hay temas de Appium, de web, de escritorio, con Serenity BDD, como les mencioné por debajo, trabajan con Selenium, Cucumber, ejemplos de Cypress, también hay de pruebas unitarias, hay de Clean Code, hay de refactoring, de patrones, hay de un montón de cosas. Y bueno, Gustavo, te pregunto, ¿tiempo para preguntas? Y tenemos muy poco, pero dale, tomá aquella pregunta que consideres más representativa y de peso. Bueno, tengo una sola, no sé en el chat. Si tienen preguntas, háganlas. He escuchado que Cypress no es tan jugoso para imitar lo que hace el usuario final, si no se usa si no se usa prácticamente para hacer end-to-end testing. Bueno, Cypress, primero hay que entender que es un framework nuevo. Toda tecnología nueva, pues tiene una curva, diría yo, de madurez. Entonces no le podemos exigir que venga ya con todo, como ya lo tiene Serenity, como tiene Selenium, que tiene muchos años en la industria. Pero es un framework muy, muy, muy veloz. Yo he hecho ejemplos con él y me parece sumamente rápido. No tiene aún todas esas características. Si no soy mal, hay un tema con las pestañas, creo que todavía no tiene mucho soporte. Puedo que esté mintiendo. Si esté mintiendo y alguien sabe, por favor, levanta la mano. He leído por ahí, como les mencioné, no
no trabajo ahorita directamente con Cypress, sí lo he estudiado, sí tengo varios ejercicios, sí he hecho o he tratado de implementar patrones de automatización dentro de Cypress como es Screenplay, se puede, pues yo tengo una forma particular, pero lo que puedo decir es que es muy veloz, aún le faltan cosas por mejorar, pero es un framework que no hay que sacar del radar, que está tomando mucha fuerza. Lo que sí les puedo decir es que es un framework por ahora web. Entonces sí, tienen que probar aplicaciones mobile, pues ahí van a tener un problema, ¿no? Si es una aplicación nativa. Entonces digamos que es interesante, es potente, pero hay que tener claro que por ahora es para web, que a futuro o que en mediano plazo va a tomar más fuerza, aunque ya en muchas partes ya la tiene. Pero que eso no se preocupen, que no le va a quitar todo lo que ya ha ganado Selenium, porque como les comenté, es web por el momento y Selenium aplica para muchas cosas. Por acá tengo otra. ¿Has hecho algún pipeline Jenkins desde cero o en Azure DevOps? ¿Recomiendas hacer un curso de DevOps? Bueno, el tema de Jenkins sí he hecho pipeline desde cero. Es más, en, en mi GitHub, cuando entras a mi perfil, el primer proyecto, uno que hice algo así como, está en inglés, pero la traducción es algo así como un proyecto base para automatizaciones web. Ese tiene un Jenkins file que puedes chequear, que te puede servir como guía. ¿Recomiendas hacer un curso? Yo recomiendo leer mucho, pero si puedes hacer un curso, hazlo. Eso a veces te ayuda mucho a aterrizar muchos conceptos porque vas a tener un tutor. Pues también depende del curso. Si son videos, pues lo que te aporte el video, pero si es con un tutor presencial, pues te ayuda porque te puede dar respuestas. Lo que sí te recomiendo es que antes de hacer cualquier curso de cualquier cosa, leas sobre el tema para que llegues con la mayor base de conocimiento posible y te ayude a aprovechar mejor cada curso que hagas. Cucumber se puede trabajar sin BDD, pues que realmente es una herramienta para BDD, entonces pues tú la puedes instalar y hacer con ella lo que quieras, pero el valor que aporta es para trabajar con BDD. Entonces, lo puedes instalar y puedes jugar con ella, pero es para hacer BDD. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué certificaciones recomiendas? La verdad, yo no soy amante de las certificaciones. O sí me gustan las certificaciones, pero más las certificaciones de lenguajes. No sé si es porque vengo del mundo de la programación, entonces me gusta mucho certificarme o preferiría una certificación en Java o en .NET, pues en .NET o en C Sharp, eh, que en otras. ¿Recomiendas Appium con Java.NET? A mí me gusta más Java. E irónicamente estoy certificado como programador C Sharp, pero yo soy más amante de Java. No quiere decir que C Sharp sea menos o más, no. Cada uno tiene sus ventajas, pero como les digo, soy certificado en C Sharp, pero me gusta más en Java. Y siento que a nivel mundial se usa más Java actualmente para temas de certificación. Y como se los mostré en la presentación, vean que esa percepción que tenía lo ratifica la encuesta. Entonces, yo te recomendaría con Java. Tengo ejemplos con Appium, con Java en mi GitHub. Bien, César, son 7:04, para no demorar. Dos últimas menciones antes de agradecerte, ¿no? Hace minutos atrás hacías mención de BDD, y para los que nos están siguiendo ahora en la sala y para los que sigan después cuando lo vean ya ya grabado, César este año ofreció un webinar que también está, como va a estar esta grabación, en nuestro canal de YouTube de Argentesting, que se llamó Pruebas Funcionales BDD y Screenplay.
ahí César cuenta y explica bien, de manera pormenorizada, todos los aspectos que tienen que ver con el BDD y el Scrum Play, así que los invito a los que están ahora en sala y a los que estén siguiendo después, que vayan ahí, porque, reitero, ahí César contó específicamente y explicó específicamente todo acerca de pruebas funcionales con BDD y Scrum Play. Sí, así es. Y como les mencioné, sí, qué pena que mi perrito aquí está moviéndome todo. Les decía, como decía Gustavo, ahí está la charla. Si tienen algunas dudas, no duden. Aquí está mi red social, mis redes sociales. Contactarme por ahí, hacerme cualquier pregunta. Ustedes de Instagram, pero también está en Facebook o en cualquier otra red social. Me pueden conseguir como aparece por acá abajito, Daniel 200. Entonces, por ahí me pueden contactar, hacer algunas preguntas. Este es mi perfil de GitHub. Bueno, aquí aparecen 48 repositorios, pero hay algunos privados, pero hay alrededor de 36, 30, entre 30 y 36. Como pueden ver, aquí hay información sobre Appium, sobre proyectos con Serenity BD para la web, para pruebas unitarias, aplicaciones o automatizaciones que cambian de aplicaciones web a una de escritorio o de escritorio a una mobile o viceversa, ejemplos con Cypress, con Cucumber 4 que salió hace poco. Y como les mencionaba, digamos que este es el proyecto más reciente que tengo, que es esta cuenta de Instagram, también está en Facebook, pero muevo más Instagram, donde comparto posts que me sirven tanto como recordatorios de algunos temas, como para también, obviamente, compartirlos con ustedes acerca de cosas, como mencioné, programación, testing y automatización o buenas prácticas. Y nada, no sé, Gustavo, si hay algo más, si no, pues agradecerte nuevamente por invitarme o por acogerme aquí en Argent Testing y por también a todos ustedes que me acompañan hoy, que están pendientes. Y nada, espero que muchos de ustedes empiecen a seguir la página y empecemos a interactuar. Últimamente he estado un poco alejado, no he publicado mucho, pero sigo contestando mucho por ahí. No, muchas gracias, yo, César, desde ya. Siempre es grato tenerte, siempre es un placer escucharte porque uno se da cuenta cuando una persona que está enfrente de uno exponiendo sabe, y ese es tu caso. Eh, para los que están presentes, desde ya muchísimas gracias por habernos seguido, por estar acá con nosotros. Les recuerdo, para los que no sepan, que desde en septiembre, perdón, del 14 al 20 de septiembre, vamos a estar ofreciendo el Mega Testing Week, que es un evento en donde nos hemos juntado 4 comunidades: Bolivia, Chile, Mendoza y Argent Testing, y va a ser toda una semana de testing. Va a haber cursos, talleres, charlas, algunas sorpresas que todavía no puedo relatarlas. Los hemos estado invitando acá al amigo, así que vamos a ver qué ocurre para que esté. Y desde ya están más que invitados a visitar la página megatestingweek.com. Para los que quieran ofrecer una charla, sean muy bien recibidos. Y nuevamente, César, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar acá presente, y a todos los que están también acá en la sala, también muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima. Ok, chao. Chao.